Muy buen día, tutor y compañeros. Soy Juan Carlos Garcés Ortiz, código 1075251738 del grupo 201416414 del curso de Visual Basic básico, del cual es tutor el ingeniero Rafael Pérez Holguín. El día de hoy, Tres Esquinas, Solano Caquetá, 16 de junio del 2021. Vamos a dar respuesta a las preguntas de ¿qué es una base de datos? Para empezar tendremos que completar esta pregunta con la asimilación de los conceptos básicos de una base de datos, la cual es una colección organizada de información estructurada o de diferentes datos, los cuales típicamente se almacenan electrónicamente en un sistema, siendo esto usualmente controlada por una gestión de base de datos, conocida en sus siglas en inglés DBMS, Database Management System. Conociendo esto podremos comprender de manera general que estos sistemas asociados juntos se conocen como un sistema de bases de datos. Ahora bien, para el distinto manejo que se le da a la información en donde los datos más comúnmente dentro de una base de datos en funcionamiento se modelan típicamente en filas y columnas, en donde una serie de tablas permiten el procesamiento de la misma para consultarla y que sea más fluida y ágil, la cual se puede administrar, modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente. Y usualmente las grandes empresas manejan actualmente el lenguaje de consulta estructurado como SQL para escribir y consultar sus datos. ¿Qué es un campo y cuándo se trabaja en la base de datos? Principalmente la descripción de un campo es un tratamiento convencional en un manejo de información en donde podremos aclarar que es la capacidad de poder agregar muchos tipos de campos que formarán parte de la base de datos. Por ende, cada campo admite distintos tipos de datos en donde son parte de interfaces establecidas y podremos crear los distintos campos deseados para añadir información de tipo requerido en las unidades de información. Complementando esto, en la realización de cada campo tendrá una entrada de bases de datos dando un alcance al siguiente ejemplo. Por ejemplo, en campo de texto llamado color favorito que permite escribirlo o un menú llamado población que permite escoger de una lista de desplegables. Esas funciones permitirán el ingreso correcto de toda la información que consideremos relevante sobre los ítems que integran todas las bases de datos constituidas en la organización. Ahora bien, ¿qué es un registro? ¿Cuándo se trabajan las bases de datos? La acción de registro se refiere inicialmente a realizar un almacenamiento de algo, sin embargo se deja constancia de ello en algún tipo de documento en las bases de datos. Ahora bien, esta posibilita el acceso de la información conociendo el registro de datos del bloque así. Conforma una serie de información en una tabla, siendo estos los datos en una fila contextualizada en el concepto del registro, en donde en una base de datos frecuentemente se logra la agrupación horizontal de datos de manera generalizada y organizada. Por ende, no es más que el registro. Básicamente, en términos generales, se define como una fila que contiene los datos únicos de cada uno de los campos. Estos se identifican de manera específica y por eso son más fáciles de encontrar. ¿Qué es una base de datos relacional? Generalmente esto es lo cotidiano. En tipo de bases de datos relacional principalmente se caracteriza por almacenar y proporcionar accesos de puntos de datos entre sí. Explicando de manera general, los datos relacionados se basan en el modelo relacional entendiendo el manejo de datos de forma intuitiva y logrando con esto una directa representación de los datos en tablas. Por ello, en una base de datos relacional, cada fila de la tabla tiene un registro único ID. Las empresas generalmente ven el modelo de la capacidad de utilizarlo, ya que siendo simple pero poderoso logra un amplio acceso a la información, estableciendo una variedad de soluciones a las necesidades de la información cotidiana. Logrando esto, un sistema de forma segura, consistente y estable, basada en reglas que cada usuario o empresa establece al momento del desarrollo de la base de datos. Dentro de mi experiencia, he trabajado inicialmente en un curso de sistemas que vi. Hace tiempo tuve la oportunidad de manejar bases de datos Microsoft Access. Escalando el campo laboral pude manejar de manera general un poco de bases de datos de DB2 de IBM y desarrollando un buen conocimiento me lleva hoy en día a desempeñarme de manera básica en obtener una buena base de información dentro del manejo de la empresa en la que trabajo, donde cotidianamente con base de datos SQL trabajamos y accedemos a la información necesaria diariamente. Sin embargo, pues es un tema a estudiar nuevamente. Muchas gracias por su atención y muy buen día.